Señor, hoy nos levantamos para exaltar tu nombre, un día en el cual tú nos confías y nos das la vida. Es un día para exaltarte, es un día para agradecerte y levantarnos con el poder de tu amor. Oh, ven y adorémosle y exaltemos su nombre, pues solo el gran Dioso es. A Dios en alto, alábale y gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria, sin poder cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Levántate y dale gloria, sin poder cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Nos levantamos, Señor, una vez más. Oh, ven y adorémosle y exaltemos su nombre, pues solo el gran Dioso es. A Dios en alto, alábale y gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria, sin poder cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Levántate y dale gloria, sin poder cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Levántate y dale gloria, sin poder cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Levántate, solo llegó. Levántate, solo llegó aquí. Él llegó aquí. Levántate, solo llegó. Levántate, solo llegó aquí. Él llegó aquí. Levántate y dale gloria, sin poder cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Levántate y dale gloria, sin poder cantar de lo que ha hecho Dios. Su amor nos dio. Y gloria, dale gloria, 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 gloria. Le damos gloria, alabanza al único que la merece. Y hoy levantamos esta adoración profética, porque para muchos ha sido difícil levantarse, pero como es con el poder de su Santo Espíritu, clámale a Él para que te levante, y que el día de hoy puedas ver la manifestación de su gloria sobre ti y sobre tu casa, y puedas clamar con todo tu corazón y decirle: Señor, muestra tu gloria, Señor. Yo sé que aunque a veces no te siento,
pero tú estás conmigo. Yo sé que a veces, aunque no te veo de ninguna manera, pero tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Por eso te adoramos. Muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí, aquí estás aquí. Y puedo escuchar tu dulce voz. Y nada apagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza
estás en medio de nosotros, Señor. Hermoso eres. El amado, el deseado de mi corazón eres tú. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Oh, oh, oh. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Oh, oh. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Una cosa quiero y eso buscaré, solo habitar aquí por siempre. Yo quiero estar contigo, rendido a tus pies, solo habitar aquí por siempre. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Oh, oh, oh. No hay palabras que puedan expresar y nuestro amor por ti. Oh, oh, oh. No hay palabras que puedan expresar y nuestro amor por ti. Oh, oh, oh. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Oh, oh, oh. Enamorado estoy, hermoso, hermoso. Mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso. Enamorado estoy, enamorado estoy, hermoso, hermoso. Mis ojos fijo en ti, mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso. Enamorado de ti, enamorado estoy, hermoso, hermoso. Hoy puedo verte, mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso. Cuando te miro a ti, tú todo lo cambias, tú me cautivas y nada será igual. Cuando te miro a ti, tú todo lo cambias,
miramos a ti, Rey, cuando te miramos a ti, todo tiene sentido, todo toma vida, todo toma vida. Cuando te miramos a ti, amado, todo cambia, todo cambia. Hoy volvemos nuestros ojos a ti, hoy volvemos nuestra mirada a ti, solo a ti, amado. Porque todo lo cambias y nos cautivas más y más, y nos cautivas más y más. Solo a ti, solo a ti. Hola, que Dios te bendiga. Soy el pastor José Luis Ramos de Casa de Justicia y Verdad, San Luis Potosí. Y es para mí un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios en esta mañana de domingo, donde espero que pues estemos todos listos y preparados para poder recibir la palabra de Dios como es debido. Tú sabes que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, dice la Escritura, que penetra el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que Dios siempre va a tener una palabra de aliento para ti, siempre va a tener una palabra de esperanza para ti y siempre va a tener una palabra que te pueda redarguir y llevarte a otro nivel. Así que es para mí un privilegio poder compartir contigo la palabra. Y hoy quiero predicarte de un principio muy importante, y es el principio, o es más que un principio, yo podría decir que es como un secreto, y es el secreto de la resistencia. ¿Por qué el secreto de la resistencia? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno va al gimnasio a hacer ejercicios, por un momento o por un tiempo estuve yendo al gimnasio a hacer ejercicios, ya no se nota, ¿verdad? Pero hubo un momento en el que para poder, las personas que practican pesas, para poder ganar músculo, tú necesitas levantar fuerza, mejor dicho, hacer fuerza y levantar peso. Entonces, comúnmente uno empieza con 10 libras, 10 o 10 kilos o 20 libras, dependiendo del peso que tú puedas ir aguantando. Y si tú te das cuenta, hagamos de cuenta que yo empiezo con una mancuerna, le llaman, ¿verdad? Una pesa de 50 libras y empiezo a ejercitar el músculo. Tú te das cuenta que cuando levantas la pesa, estás ejerciendo algo que se llama resistencia. ¿Y por qué? Porque el peso de la pesa te lleva hacia abajo, pero tú con la fuerza que tienes dentro de tu músculo haces de que la pesa llegue hacia el punto en donde tú quieres que llegue. Entonces a eso se le llama resistencia, ¿verdad? Estás ejercitando el músculo, ¿verdad? Y a veces eso llega a doler, llega a lastimar, pero si tú eres de los que practica ejercicios, tú te das cuenta de que si tú tomas una rutina de ejercicios constantes, te das cuenta de que tu músculo empieza a ceder, empieza a crecer. Esta no es una predicación acerca de ir al gimnasio, ¿verdad? Aunque es importante hacerlo porque nos hace sentir saludables, sino que lo que yo quiero remarcar el día de hoy es el principio de la resistencia. En nuestras vidas comúnmente a veces tenemos afanes, tenemos problemas, tenemos situaciones complicadas que estamos afrontando. Y la palabra de Dios nos lo enseña, ¿verdad? Y nos dice que debemos de aprender a perseverar, que debemos de aprender a resistir. Y ahorita yo les voy a compartir unos pasajes de la Biblia que nos enseñan acerca de esto, pero que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que dentro del proceso de ser cristiano, dentro del proceso de ser discípulo, dentro del proceso de caminar en Dios, debemos de aprender a ejercitar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de la resistencia. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Si se dan cuenta, el enemigo comúnmente nos quiere atacar con asedio, con pensamientos negativos, con pensamientos de muerte, con cosas que no edifican.
sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de que el enemigo ha llegado a nuestras casas, a nuestras vidas y nos ha metido un montón de temores. Entonces, ¿qué es eso? Es el enemigo queriendo destruirnos. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Dice que nosotros debemos de resistirlo. A veces el resistir al enemigo no solo tiene que ver con pecado, aunque la mayoría de cristianos peleamos o batallamos con pecado, pero muchas de las situaciones a veces tienen que ver con problemas o con pensamientos que el enemigo llega a poner en nosotros. A veces tiene que ver con el simple hecho de vivirle el evangelio, ¿verdad? Y comúnmente a nosotros los cristianos nos cuesta resistir. ¿Por qué nos cuesta resistir? Porque a veces no queremos hacerlo. Es como el ejemplo que ponía el gimnasio. A veces no queremos ir al gimnasio porque estamos muy cansados, porque a veces quizá trabajamos mucho y dice uno, me entró la pereza y no lo voy a hacer. Pues en la vida espiritual a veces nos pasa exactamente lo mismo. Y si nosotros no nos ejercitamos a través de la palabra de Dios, si nosotros no nos ejercitamos a través de la lectura, si nosotros no nos ejercitamos a través de ser constantes con el Señor para poder ir creciendo espiritualmente y para poder llevar en nuestras vidas la palabra de Dios para que se haga viva, no vamos a ver una diferencia. Es el mismo ejemplo que ponía del gimnasio. Si tú no vas al gimnasio, si tú pagas el gimnasio, pero tú nunca vas a ver un resultado. Pero si tú lo pagas y tú eres constante, vas a ver muchos resultados. Si eres disciplinado, y lo mismo nos sucede a nosotros con la palabra de Dios, ¿verdad? Llegamos a la iglesia, pasamos años, pasamos meses sentados aprendiendo y a veces no ponemos en práctica. Entonces, el principio de hoy es el secreto de la resistencia. ¿Por qué el secreto de la resistencia? Porque a veces con Dios se suele ser así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Se refiere a que a Dios nos llama a todos a crecer. Nos llama a crecer en nuestra fe, en justicia, en amor, en gozo, en esperanza, en paciencia y en paz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues levantando ese peso, ¿verdad? A veces cuando no queremos amar es cuando estamos resistiendo, ¿verdad? Cuando uno no quiere amar y ama, está resistiendo. ¿Qué quiere decir eso? Estás ejercitándote. Y es necesario ejercitarnos para poder crecer. Así como cuando vamos al gimnasio y hacemos ese levantamiento de pesas que a veces duele, nos hace crecer. De la misma manera en el mundo espiritual o en nuestra vida espiritual, a veces nosotros tenemos que hacer cosas que quizá no queremos hacer, pero cuando las hacemos porque la palabra de Dios nos dice que las debemos de hacer, nos damos cuenta que pasamos de la faceta natural a una faceta espiritual que nos da crecimiento, que nos da sabiduría, que nos da paz. Y por eso decía aquí que algo que Dios quiere hacer crecer en nosotros es la fe, es la justicia, es su amor, es su gozo, es su esperanza, es su paciencia y es su paz. ¿Verdad? Son frutos importantes de nuestra vida para poder crecer en el Espíritu Santo y también son frutos importantes para poder ser plenos en el Señor. Entonces, estar en Cristo no solamente es orar, estar en Cristo no solamente es repetir la Biblia, estar en Cristo es vivirla. Estar en Cristo es ejercitarnos y a veces el Señor va a llevarnos a la prueba de repente para que nosotros nos ejercitemos, para que nosotros crezcamos en plenitud, para que nosotros crezcamos en amor, para que crezcamos en gozo, para que crezcamos en esperanza. Una de las características del enemigo es que nos mete a serio a través de malos pensamientos, nos mete cosas en la mente y en el corazón y a veces nos engaña. Y de repente lo logra hacer de la manera más correcta, ¿verdad? Digo correcta para él porque nos saca del camino y de repente empezamos a desconfiar en el Señor. Y de repente empezamos a dudar en Dios. Y de repente empezamos a dudar de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Pero yo quiero invitarte a hoy, en esta mañana, a que te aferres a la palabra de Dios, a sus promesas, a lo que Dios ha dicho acerca de ti. Porque sé que lo que está escrito en la palabra de Dios es una palabra de verdad, una palabra de justicia y una palabra de amor para tu vida. Es muy probable que tú has estado batallando con quizá pecado, quizá algún problema familiar, quizá alguna enfermedad. Yo quiero decirte hoy, Dios quiere hacerte crecer a través de las circunstancias que parecen imposibles para los hombres. La palabra de Dios dice que todo es posible para Él. Quiero leerte lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis
perfectos y completos sin que os falte nada. O sea que las pruebas, o sea que las situaciones difíciles de nuestra vida, o sea que la tristeza quizá que de repente quiere batallar o está batallando en tu corazón para que tú te vengas abajo, nos hacen crecer en el Señor. Cuando nosotros nos vemos agobiados por muchas circunstancias quizá externas que a veces pueden ser pruebas o a veces pueden ser circunstancias que el enemigo quiere enviar a tu vida para que tú te caigas, pero cuando tú tienes palabra de Dios, pero cuando tú te fortaleces en la palabra de Dios, cuando tú confías en la palabra de Dios, cuando tú crees la palabra de Dios, tú te mantienes firme. Y la palabra aquí me gusta porque dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nadie le gusta esperar. A todos los seres humanos, lastimosamente a la mayoría, casi podría decir que un 90% o más, nos gustan las cosas inmediatas, nos gustan las cosas instantáneas, ¿verdad? Tan así que hay tantos ahora supermercados, ahora hay muchos restaurantes, ahora hay paqueterías, etcétera, que hacen que las cosas te lleguen demasiado rápido. Y cuando las cosas a veces no suelen suceder en el momento que nosotros queremos, a veces nos desesperamos, nos cansamos y a veces hasta dejamos de confiar en Dios porque creemos que Dios no nos escuchó o que creemos quizá que Dios no está con nosotros. Pero hoy quiero decirte que Dios siempre ha estado contigo. A veces es muy probable que no te des cuenta que Dios está a la par tuya, ¿verdad? La palabra nos enseña que cuando Jesucristo, crucificaron a Jesús y lo enterraron, dice que al tercer día llegaron a ver la tumba que estaba vacía y una de las primeras personas que fue a ver la tumba fue María y dice que había mucha tristeza en su corazón, había mucho dolor en su alma, porque aparte de que habían crucificado a Jesucristo, dice que la tumba estaba vacía y estaba abierta. Creyeron que se habían llevado el cuerpo de Jesús, pero lo más interesante es que la palabra nos enseña, que ahorita por cuestiones de tiempo no me voy a ir al pasaje, pero aquí abajo te dejo pues la cita bíblica para que tú lo busques. Y dice la palabra que cuando llegó a la tumba, dice que se le apareció el mismo Jesús y le empezó a hablar. Pero ella tenía tanta congoja, tenía tanta tristeza, tenía tanto dolor, estaba tan preocupada que no se dio cuenta que estaba hablando con el mismísimo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué denota eso en nuestras vidas? A veces podemos estar tan agobiados, podemos estar tan cargados, podemos estar tan tristes, podemos estar tan preocupados que dejamos de ver a Dios en nuestras vidas. Quiero decirte, Dios sigue en su trono, Dios está en el control de tu vida. Si tú le permites tomar el control, si tú eres una persona que cree en Él, si tú tienes fe en sus palabras, en su promesa, Él ha prometido que te sacará de la circunstancia en la que tú puedas estar. Te lo dice una persona que lo ha vivido y que pareciera ser que soy joven, pero he visto la mano de Dios en mi vida y en la vida de mi familia y he visto cómo Dios se puede glorificar en medio quizá hasta de lo más desastroso que quizá te pudo haber pasado. Así que hoy quiero invitarte a que aprendas a resistir, a que aprendas a ser una persona que se somete a Dios, que aprendas a resistir al enemigo cuando quiera traer pensamientos de que Dios no puede hacer nada por ti. La palabra de Dios dice que tú puedes llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja en la mente y el enemigo a veces quiere que tú no permanezcas firme en el camino que ha preparado para ti. Resiste, hermano. Resiste porque cuando tú resistes empiezas a crecer. Esa es la naturaleza de una persona que aprende a resistir, ¿verdad? Jesucristo dice que cuando el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, porque así dice la Escritura, dice que fue tentado, pero dice también la palabra que por la palabra que Jesús también habló, también el enemigo tuvo que huir. ¿Qué hizo Jesús? Resistir, palabra contra palabra, un juego de palabras. Entonces yo te digo hoy, ¿qué palabras hay en tu corazón? ¿Qué palabras hay en tu alma? ¿Qué palabras hay en tu espíritu? ¿Qué tanto nos hemos llenado de palabra como para poder resistir los embates que el enemigo a veces quiere traer a nuestras vidas? Y no solo eso, sino aprender a esperar en Dios en medio de cualquier circunstancia. El principio o el secreto de Dios es el secreto de la resistencia. Entre más resistas, más vas a crecer. Entre más no quieras amar y practiques amor, más amoroso serás. Entre más justo seas, más justo vas a ser. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice al final, ¿verdad?
El que quiera seguir siendo pecador, que siga, se los estoy parafraseando. El que quiera seguir pecando, que siga pecando. El que se santifique, santifíquese aún más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos llamados dentro del principio y dentro de la palabra de Dios a resistir, a resistir, a resistir. De hecho, también en el libro de Apocalipsis aparece que ¿quiénes son los salvos? ¿Quiénes son los que han vencido al enemigo? ¿Saben quiénes son? Los que perseveraron. ¿Y quiénes son los que perseveran? Los que resisten. Entonces, ese es el principio para ti hoy. Resiste al enemigo. Te dejo ese mismo versículo que te decía al inicio. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero también recuerda que no solo se trata de resistir y que el enemigo se vaya, sino que se trata de que cuando nosotros resistimos, estamos creciendo en el Señor, estamos ejercitando nuestra vida espiritual para ser cada día mejores. Vuelvo a regresar para ir aterrizando el tema de hoy, que espero sea de bendición para tu vida. Y está en Santiago, otra vez te lo vuelvo a leer, Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. La verdad, a la mayoría de personas definitivamente no se sentirían gozosos, no se sentirían alegres de pasar por una circunstancia difícil en sus vidas. Sin embargo, aquí la palabra nos enmarca de que en el proceso de una prueba es que tú eres evaluado y cuando tú eres evaluado se evalúa en tu corazón realmente lo que hay. ¿Qué hay? Esperanza, hay amargura, hay falta de fe, hay... ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en ti? ¿Verdad? Porque si hay una prueba y en medio de la prueba salen cosas malas es porque tu corazón estaba lleno de todo eso. Pero si estás en la prueba y en tu corazón hay fe, hay esperanza, hay confianza, hay declaración de palabras, yo te puedo decir que has caminado muy bien para poder alcanzar la plenitud que Dios tiene para tu vida. Y entonces sigue diciendo, sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia. Entonces cuando yo ya tengo paciencia, dice que yo puedo llegar a ser perfecto en todas y completo sin que me falte absolutamente nada. Entonces es importante que cada uno de nosotros meditemos en qué tanto nosotros estamos confiando en el Señor, en qué tanto nosotros tenemos palabra y qué tanto estamos resistiendo en medio de estos que sucede en nuestras vidas, en medio de cualquier circunstancia, porque quiero que sepas y entiendas de que entre más resistamos, más crecemos en el Señor. Entre más resistimos, más crecemos en Dios. Y ese es el principio que quería compartir contigo el día de hoy, porque a veces a muchos de nosotros nos cuesta abrazar la resistencia, nos cuesta seguir adelante, ¿verdad? A veces nos damos por vencidos muy fácilmente, pero Dios, que es el que nos ha dado su espíritu, dice que es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, dice que es el mismo que te vivificará a ti y a mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir en esta misión que tenemos, que se llama vida y que se llama esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que hemos sido salvos, y que no solo eso, porque no se trata solo de la salvación, que eso es lo más grande que pudo habernos pasado, sino que con ella vienen muchas otras bendiciones que nosotros podemos alcanzar por la palabra de Dios. Así que busquemos desafiarnos día a día, ¿verdad? Busquemos ser estirados, a veces duele, pero para crecer. De hecho había una serie hace muchos años que se llamaba Ay, cómo duele crecer. Y sí, realmente a veces cuando uno crece duele, pero te das cuenta que el crecimiento también trae consigo madurez. Y eso es el nivel que Dios quiere llevarnos, un nivel de madurez, ¿verdad? Porque hay mucha gente adulta pero no es madura. Pero Dios quiere que seamos personas maduras. Y una persona madura es una persona que piensa con cordura, es una persona que tiene sabiduría, es una persona que se apega a los principios y es una persona que definitivamente se nota cuando habla, se nota cuando puedes platicar con esas personas. Así que recuerda, Dios quiere hacerte crecer, Él quiere fortalecer tu vida y Él quiere que tú no te quedes estancado. Él quiere que tú permanezcas en su palabra. Así que yo te bendigo en esta mañana y recuerda que la palabra de Dios es espíritu y es vida, y esta mañana queremos declarar vida plena para aquellas personas que nos están viendo.
Si tú has estado enfermo, si tú has estado con algún problema, si tú has estado preocupado, preocupada, si el enemigo ha estado asediando tu vida de muchas maneras, hoy queremos orar por ti y declarar una palabra de esperanza y de vida. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada una de las personas que nos ven y te pedimos, Señor, que tú pongas tu espíritu, Señor, sobre ellos y que vengas con una palabra de sanidad, con una palabra de vida y con una palabra que fundamente sus corazones, Señor. Que esta palabra pueda entrar a sus corazones y que puedan dar frutos dignos de ti, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra en esta mañana contigo y esperamos vernos en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.